Hola, soy Wilson Sarria y les voy a leer un fragmento de uno de mis cuentos del libro de cuentos del Hipanostari, volumen 1. El cuento se llama Íntimo y dice así: solo fue un momento, un instante que se detuvo en el tiempo y produjo todo un cambio de fenómenos increíbles. Una mirada, un perfume, un aroma, una sensación sobrecogedora que lo llevó a lugares que jamás hubiera imaginado. Como un huracán de sentimientos y un volcán de pasión, se le presentó una ilusión. Una musa de proporciones bíblicas que lo inspiró una posibilidad inaceptable. Lentamente caminaba por la acera de la ya tan concurrida calle. Cientos de veces había recorrido sus mismos pasos de ida y vuelta hacia su casa. Cientos de veces había visto las mismas luces e inclusive los mismos rostros. Cientos de veces su mente se alienaba en parajes diversos de mundos perfectos mientras atravesaba la ciudad. Pero extrañamente, esa tarde, la velocidad del mundo había sufrido un cambio, radical e imperceptible. Lentamente todo se movía y él lo notaba. El extraño sonido de las gotas de lluvia sobre el asfalto, sobre los tejados plásticos de los cafés de imitación europea, sobre los paraguas de los transeúntes de ocasión. Fue ese sonido inquietante y armonizador el que lo sacó de su ensueño. Visitaba por ese momento una pradera hermosa llena de doncellas vestidas con velos transparentes, dispuestas a complacerlo hasta en sus más mínimos caprichos, cuando aquel cambio de velocidad en el mundo se le hizo claro. Entonces se detuvo y observó su entorno, y todo apareció ante él como si fuese la primera vez. Claro que ya antes había pasado por aquella calle. Lo hacía todos los días a la misma hora en la mañana y a la misma hora en la tarde. Lo hacía desde hacía 15 años. Desde que descubrió que su mundo verdadero podía convertirse en uno de ilusión si él se concentraba lo suficiente. Ahora la calle había cambiado demasiado, tanto que para él la experiencia se le hizo aterradora. Por primera vez en mucho tiempo se preguntó: ¿dónde estoy? Y la verdadera respuesta es que no lo sabía. Los rostros, las vitrinas, los nombres de los negocios, todo eso era nuevo. Demasiado nuevo para él. ¿Dónde demonios estaba? Ya sabía que era su barrio, su recorrido habitual, pero ciertamente nunca en mucho tiempo se había detenido a observar, a hacer parte del panorama. Vaciló, bastante. Por un momento se sintió desubicado, perdido. Quería regresar a su programación automática que lo llevaría a casa seguramente, pero no pudo conseguirlo. Por un instante había perdido su poder de concentración. Su mundo etéreo y ficticio se había esfumado, dejando tras de sí una realidad compleja y desagradable. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué había producido este extraño fenómeno? ¿Que había conseguido disminuir la velocidad del mundo y sacarlo de sus mundos perfectos? ¿Que lo había traído de regreso a la Tierra, al planeta, a las emociones, al dolor y a todo lo que siempre había pretendido ignorar? Tuvo que pasar algún tiempo antes de que pudiera verla. Ella había cruzado hacía 2 segundos la calle y se dirigía en cámara lenta hacia él. Fue entonces cuando la notó. Pudo verla en todos los colores maravillosos, en destellos de luz increíbles, y se dio cuenta de que ella desvanecía el color de todo a su alrededor. Fue cuando ese matiz blanco y negro se apoderó del entorno y solo ella, dejando un rastro de sí misma, poseía la cualidad del color. Blanco, rojo, violeta, azul, verde, amarillo, combinaciones de poderes sobrenaturales que a sus ojos eran la obra maestra de un Dios benévolo y sabio. Nervios, esa sensación que se experimenta frente a lo desconocido, esa que te acelera el pulso y te hace hervir las ideas, que te provoca correr y quedarte, que te dice que vale la pena y te hace dudar. Por primera vez en su vida adulta supo lo que eran los nervios. Nunca la emoción se le había presentado como tal, y en ese instante la comprendió totalmente, su porqué, su razón y su vida.
Estaba perdiendo la razón. Un sudor copioso le invadió de repente. Ella se acercaba y él no sabía qué hacer. Bueno, espero que les haya gustado y pues muchas gracias por la invitación. Hasta luego.